Sí. Son las 3:15 de la tarde. A las 3:15 volvemos con ustedes aquí en Arquitectura Radial. Así es, Luis. No sin antes darle las gracias a Ana Ventura, gerente general de 7 ANS, que nos hizo la invitación para poder participar en la Asociación Dominicana De ferreteros. de Ferreteros, que estuvo o está ahora mismo en este fin de semana en la actividad que se ha organizado justamente con la finalidad de poder presentar a todo el público en general, empresas y demás, todo lo que tiene que ver en el área de la construcción, a nivel de equipos, nuevas implementaciones, a nivel de materiales y también todo lo relacionado al sector. La finalidad de este evento es justamente de que se conozcan primero las empresas que participan, que se puedan dar a conocer, en este caso con todos los productos que tienen, toda la gama de informaciones que se pueden recopilar también para fines de negociaciones a futuro, y también de que el público en general pueda conocer todo lo que existe ahora mismo en el mercado. Es un evento bastante importante, ya que reúne a muchas de las empresas en el área de la venta de materiales del país y también en otros sectores que tienen que ver con eh, materiales. Una de las cosas importantes, siguiendo tu línea, Uh -huh. es que la feria es internacional. Eso es así. No solamente para empresas locales. Esta feria nos contaba el presidente Arsenio García, cuando estuvimos por allá, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, que esa feria tenía 4 años que no se realizaba. Bastante tiempo. Luego de su gestión, él se decidió en organizarla este año. La feria es internacional y actualmente tienen la participación de diferentes países como México, China, Brasil, Estados Unidos, Venezuela, España, Panamá y Colombia. Lo que hace que se vea muy claramente el interés que tienen muchos países en introducir sus marcas. Así es, sí. Al sector dominicano. Y ellos elaboran allá una ronda de negocios entre los participantes, entre las mismas empresas, para darse a conocer y a futuro poder hacer negociaciones de intercambio de productos. A mí me parece muy, muy interesante esa iniciativa. Así es, Luis. Yo pienso que iniciativas como esta traen a colación de que muchas personas pues, se puedan interesar en hacer negocios con otros países. A mí lo que se me... Sí. Y que se puedan hacer también ciertas relaciones internacionales. Sí. Lo que se me olvidó ayer preguntarle a él es que cómo gestiona él el asunto de los precios en la ferretería. Muy interesante. Ellos. Sí. Porque si él es el presidente, debe haber un estándar de precio. Para todos. Para todos. Porque ahí es que está justamente el manejo de la competencia. Pero lo bueno es que lo vamos a tener pronto aquí de invitado. Sí, así es. Y yo pienso que próximamente esperamos que pueda asistir a la invitación que le hicimos formalmente, sí, para que podamos discutir algunos temas y más con ese mundo, porque todo lo que se genera a nivel de construcción tiene que ser canalizado justamente por las empresas que traen insumos y, ¿por qué no?, todas las ferreterías que hacen ese tipo de trabajos y servicios. Una de las quejas de nosotros los constructores es el alza de los precios en los materiales. Hay un sinnúmero de factores, Luis, que intervienen en esas alzas de precios, que sí, a veces sí, uno mismo pudiera, por ejemplo, criticar algunos alzas de precios, pero en sentido general hay factores ajenos a la voluntad de los que hacen ese tipo de gestión. Hay dos que son los más importantes, que es el alza en los precios de combustible, petróleo. La más importante. Y la tasa del dólar. Así es. Esas dos son mortales. Determinantes. Sí. Por eso es que los gobiernos muchas veces tratan de manejar de cierta manera lo que son los precios, tanto del dólar como en este caso de los combustibles, para manejar esas alzas internas del país. Luis, tú sabes que yo quisiera tocar un tema que para mí es de suma importancia. Vamos arriba. Porque dentro de lo que son los aspectos informales de la construcción,
Si tú te fijas, hay un público que utiliza servicios informales en la construcción. ¿Qué se supone que debe de pasar? De que los servicios profesionales sean los que deben de ser utilizados para que esas construcciones o esos proyectos a futuro vayan de la mano con un profesional del área. Lamentablemente en el país, las instituciones que deben de velar porque todos los proyectos que se hagan en la ciudad de Santo Domingo, Santiago, en cualquier localidad del país, deban de estar canalizados primero por el Ministerio de Obras Públicas, porque todo proyecto, no importa el cual sea, o sea, estamos hablando de una simple vivienda, o sea, un edificio, hasta una ampliación, debe de existir la participación de los organismos pertinentes para que esos proyectos estén debidamente representados y que no exista ni siquiera pensar la posibilidad de que se haga cualquier tipo de trabajo en donde no esté la supervisión tanto de un profesional del área como del mismo Estado, que tiene que estar vigente en cada y una de las operaciones que se hacen a nivel nacional. Te digo esto porque, si bien es cierto, hay un sinnúmero de trabajos que se dan en las diferentes regiones del país y localidades de República Dominicana, en donde la construcción es informal, Luis. O sea, estamos hablando de que cualquier persona te hace una casa. Te voy a dar un dato después que tú avances un poco más en eso. Entonces, ¿qué pasa? Como cualquier persona te hace una casa, estamos hablando de que los riesgos constructivos se ven reflejados justamente en el mal manejo y el uso no apropiado de un personal no calificado que utilice el supuesto conocimiento que debe tener un profesional en el área para poder canalizar tanto el diseño estructural, arquitectónico, desde ahí, sanitario, porque óyeme, solamente uno menciona la parte de que estructural y el diseño arquitectónico, pero intervienen los factores que tienen que ver con la parte sanitaria. O sea, cuando tú no canalizas ese tipo de servicios, e inclusive la parte eléctrica, que es sumamente importante, un saludo muy especial, por cierto, al ingeniero Nardo Durán, que espero que esté escuchando en este momento. Saludo para Nardo. Sí, en donde yo entiendo que la participación de cada uno de estos sectores hace que el complemento final, el resultado final, sea totalmente de beneficio para el cliente. ¿Sabes por qué? Porque automáticamente tú pones en la mano de cualquier persona un proyecto cual sea, la persona lo que está haciendo es que se está poniendo en riesgo. ¿En qué sentido? En el riesgo de que le hagan algo mal hecho y de que por alguna eventualidad, ya sea sísmica o de otra índole, por la eficiencia. Por una disminución de costos, entre paréntesis. Claro, pero ¿qué pasa? Esa disminución de costos se refleja básicamente en el mismo uso de los materiales. Si tú te fijas, haciendo vamos a decir, un ejemplo, cuando tú tienes algún tipo de dolencia, o te duele algo, o tú tienes algún tipo de asunto de salud, tú acudes a un profesional de la medicina, ¿verdad que sí? O un especialista de la medicina, porque se sobreentiende que ese especialista, que está, como su palabra lo dice, especializado en esa área en particular, te va a decir cuáles son las cosas que tú tienes que hacer para tu mejorarte, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, ¿qué se supone que pasa en el área de la construcción? Si tú no tienes una vecina que te da un remedio. No, ya tú sabes lo que significa. Que es válido desde el punto de vista de cualquier tipo de asunto menor. Porque tú, para tirar un piso en tu casa o para tú, por ejemplo, hacer una pequeña mesetica, tú lo puedes hacer, porque no vamos a ser tan drásticos, ¿verdad que sí? Pero cuando se habla de estructuras, de cosas importantes, debemos de entender que la parte que debe de ser la que ejecute ese proyecto debe ser la de un profesional. ¿Tú recuerdas que Licho, en la entrevista que nos hicieron en Periodismo y Sociedad, nos dijo, es que ustedes son muy caros? Sí. Sí, pero ese costo que tú vas a pagar, tú lo traduces en seguridad. Claro. No en riesgo, aminorando los costos. Claro que sí. Porque una cosa trae la otra. Tú sabes que ahora que tú dices aminorando los costos, la gente sobreentiende que utilizar menos agregados, por ejemplo, menos fundas de cemento, para que todo el público entienda los conceptos, va a hacer que su proyecto, su obra, va a ser más barata. Al final, como dice el viejo dicho,
va a ser barato, pero ese barato va a salir muy Va a caro. salir caro. ¿Por qué? Porque usted va a tener una estructura que posiblemente se vaya a agrietar, se vaya a caer, y eso, a la larga o a la corta, va a hacer que usted tenga que entonces reinvertir lo que no tuvo que pagar al principio, lo va a tener que pagar entonces al final, y doble. También le llamamos la atención a los profesionales irresponsables, Claro. porque muchos, por reducir costos Ujú. y embolsillárselo, Claro. vamos a hablar claro, dejan de colocar la resistencia requerida Ujú. para las armaduras de acero, Así para los mismos agregados, es. Ujú. los cementos, Claro, todos los todo componentes que conlleva cualquier sí, estructura. sí. Pero sí quería enfatizar, Luis, lo siguiente, ya que la introducción fue prácticamente para poner en conocimiento el contexto. Fíjense que quienes deben de estar velando a nivel de lo que son las edificaciones y proyectos a nivel general en la República Dominicana, primero comenzando con el Ministerio de Obras Públicas, que dentro de su gestión yo diría que hacen un excelente trabajo a nivel general, pero dentro de lo que es la capacidad de respuesta que ellos pudieran tener, o quizás de vigilancia, dentro de lo que es el panorama nacional, no tienen una presencia completa. En eso tenemos que ser un poquito honestos y decir las cosas tal cual como son. ¿Por qué? Porque lo ideal sería, Luis, que en cada punto en donde se haga cualquier tipo de proyecto, exista la presencia del Estado, a nivel por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, los ayuntamientos. Tú deberías irte primero al ayuntamiento, Óyeme, a claro, las alcaldías. exacto. Sí. E inclusive el CODIA, porque el CODIA es que debe de velar de que todos los profesionales habidos y por haber, en cada una de sus respectivas áreas, sean lo que estén llevando de la mano cada uno de esos proyectos. Porque no es posible, no debería ser posible que una persona en particular que no tiene la expertise y el conocimiento genérico de lo que es la ingeniería y la construcción esté haciendo edificaciones. Eso es increíble. Eso. Lo más insólito fue el año pasado, creo, si mal no recuerdo, por ahí por Gascue, un edificio de 5 niveles, ya en su etapa del quinto nivel, denunciaron los vecinos que no habían dejado linderos. ¿Qué? En ninguna de sus direcciones. O sea, Frontal, prácticamente posterior y las dos de los lados. lindero cero. Cero. Y el ayuntamiento se dio cuenta después del escándalo. Eso es lamentable escucharlo realmente. Y eso ocurre a diario en muchos lugares. Lo que pasa es, como tú dices, la presencia es... No, es difícil. Muy Yo baja, realmente no muy quisiera baja. decir que ellos tienen la culpa de eso, pero en sí yo entiendo que la presencia es primordial y es sumamente importante. Hermano, vámonos a una pausa y regresamos con más información.